Vamos a empezar por lo que pasó el 15 de noviembre en México, ya que hablamos de la desgracia de España. Vamos a hablar de la desgracia de México. Miren, saqué un especial cuando Pedro Miguel eh, eh, se burló de la abuela de Carlos Manso, se burló de un grupo de personas mayores que estaban en la manifestación del 15 de noviembre, porque claro, ahí sí no son jóvenes, ¿no? Un delito ir a las manifestaciones siendo mayor, pues bueno. Le recortó la foto y la puso enfrente de encima de una tienda de Forever 21, de Forever 21. Ah, ja, 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 está ahí. Y entonces uno de los imbéciles del chamuco, el monero Rapé, dijo, ay sí, las momias de Guanajuato son más frescas. Este tipo de imbecilidades. Porque la versión oficial del gobierno mexicano es que como eran muchos adultos, entonces la protesta no es legítima. Como la protesta se presentó como una convocada por la generación Z, solo debían estar personas de la generación Z. Quien no estuviera en la generación Z, pues mal. Pero si había muchos que no eran de la generación Z, entonces la protesta ya no vale. Oiga, pero señora presidenta, pero y lo que estaban pidiendo, lo que estaban reclamando de las muertes y de las desapariciones, de eso no ha hablado el gobierno. Le da exactamente igual. Bueno, yo le reclamé esto a Pedro Miguel, entre otras cosas porque lo conocí, porque fue mi amigo, y eh, y siguió la cosa. Luego sacó él otro tweet con una fotografía de un policía diciendo gracias Poli, no conozco tu nombre, pero has estado defendiendo al pueblo, ¿no? Claro, yo le puse varias, yo hice, lo recorté y le puse varias fotografías de gente que no, que no era, que estaba siendo golpeada y reprimida brutalmente por el gobierno mexicano, preguntándole a Miguel si todavía eso les decía que gracias Poli, ¿no? Miren, no voy a hablar de la protesta, no voy a hablar de si la organizó por detrás las fuerzas oscuras internacionales, como decían Díaz Ordaz y ahora dice Sheinbaum, el complot, uy, la conspiración. No, tanta gente no se ve en la calle por una conspiración. No les pagaron a todos, nadie fue a cobrar para ir a las manifestaciones. Pero si lo hizo la derecha más horrorosa, de todos modos tiene derecho a manifestarse. Lo que me preocupa a mí es la represión. Yo en 1968 estaba fuera de México porque había yo participado a los 13 años, como un imbécil, en una pequeña mini brigada y mi madre me mandó a Guadalajara con mi padre adoptivo que vivía entonces allá. Regresé a México el 3 de octubre de 1968. La estación de tren estaba en Buenavista, dentro de Tlatelolco, y el ambiente pues, se podía cortar con un cuchillo, ¿no? Y todos los periódicos decían que los malvados agentes extranjeros habían provocado un enfrentamiento del cual había salido airoso el glorioso Ejército Nacional. Bueno, fue la matanza de Tlatelolco, más de 30, 40, 50 personas fueron asesinadas allí por el gobierno mexicano. En 1971 no estuve en, en, en 1971 no estuve en la manifestación porque era el cambio de sociedad de alumnos en mi escuela. Y entonces yo me quedé eso, pero otros amigos míos fueron. Luego hubo gente que se pasó la noche buscando que estuvieran todos, que no faltara ninguno. Afortunadamente, perdón, de mi escuela no faltaba absolutamente ninguno. Fui en el 72. Echeverría prometió que esa vez no vayan a ir armados. Pero yo me acuerdo que estábamos en la Avenida Grande, no me acuerdo cuál es, uh, y estaban los granaderos en fila con los escudos, y de pronto se abren y sale la caballería, granaderos a caballo con unos garrotes de este tamaño, con unos palos de este tamaño, como los húsares, sobre nosotros, pélate. Yo tiré por Avenida Los Maestros, porque tenía unos tíos que vivían ahí, y ellos ya sabían que yo andaba por allí, que iba yo a tocar la puerta y me iban a abrir. Y yo salí pitando para allá, llamé a la puerta de mi tía Nieves, abrió, yo abrí la puerta, y yo dejé entrar a 30, mi tía estaba con los ojos de este tamaño, cuando ya no había nadie que entrara, cerré y decía, pues, no pagaba la policía, ¿no? Pues tenía yo ahí a 30 que estaban ocultos para que no les rompieran la cabeza. Que te repriman nunca es guay, nunca es bonito.
Toda la gente de la que estaba por allí, con el 68 y el 71, el 72, hoy está en el gobierno. Y esto es lo que me importa. Esto es lo que hacen. Se abren las vallas. Suéltenla. Espera. Un momento. Se nos dice, la versión oficial proporcionada por la presidenta y toda su corte de miserables a sueldo, que el problema fueron los golpeadores estos, el bloque negro que va enmascarado, embosado, con gogles, con guantes, con armadura, y que van con unos palos, con navajas, y porque quieren matar policías. No sé, no parece ajustarse a la descripción de esta chiquilla, cuyos compañeros a su alrededor, que tampoco son del bloque negro, están pidiendo que la suelten. Esas niñas son bloque negro, Claudia, hija de... ¿Son bloque negro, Pedro Miguel? ¿Son bloque negro, Salmerón? Paquito. ¿Son bloque negro? ¿Son los golpeadores pagados por Salinas Pliego? ¿No los veo enmascarados? ¿No los veo armados? ¿No los veo con armadura para lastimar a los pobres policías? Yo veo patadas a la cabeza. ¿Trae en la mochila qué? ¿Quién putas madres está allí? Perdón el lenguaje. Porque quizás allí también debería estar Pedro Miguel y toda esa runfla de miserables. El Fisgón, Julio Astillero, toda esa gente que defendió el derecho a protestar y a manifestarse en México. Y ese chaval trae casco para protegerse porque viene en el bloque negro. No. ¿Quién se le aventó la piedra? Los policías. Por un chingo, A ver, este muchacho que viene allí, ¿ustedes lo ven armado, bloque negro? Está detenido, está inmóvil, no puede hacer nada. Así que le damos un llegue. Y este chamaquillo, querían generación Z, aquí hay generación Z y probablemente generación alfa. Probablemente generación alfa este chiquillo. Son otra vez estas chiquillas. Son tres chavalinas. Son tres niñas, coño. Está atacando a mujeres. Se ha incrementado el número de violencia. No tengo palabras para describirlo. Yo tampoco tengo palabras. Porque se suponía que habían acabado los cuerpos represivos en México. El chico los empuja porque están empujando a la chica. Y adiós. Y adiós. No tiene... Los empuja por desesperación. No tiene ningún arma. No representa ningún peligro para la presidencia
de la señora que cuando era joven estaba metida en esto y tampoco le gustaba que le pegaran. Se te olvidó todo, Claudia. Todo se te olvidó. Todo. La decencia de los jóvenes, el derecho de los jóvenes a protestar. Si quieres, la ingenuidad de los jóvenes, que muchas veces van a cuestiones el que no saben. Pero precisamente porque no saben, la respuesta no es romperles la cabeza cuando se las rompían a ti y a tu maridito, el que después fue un corrupto de todos los miles de cojones. Amigo, por cierto, de toda esta tropa. No están atacando, no son un peligro para el país. Pero son... Ahí va uno que sí está armado. Míralo con un palo. Ahí no van. Ahí no van. Hoy somos nosotros, mañana van a ser ustedes. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Tienes razón, compañero. Los ojos. Una patada en la cabeza. 2. Que la Ciudad de México es una ciudad de derechos y libertades. Para quienes no son de México, esta es la jefa de gobierno, gobernadora de la Ciudad de México. Todas las expresiones y manifestaciones son bienvenidas. Qué poca madre. Aquí está uno de estos héroes atacando a los chicos con un machete. Hasta Echeverría nos prometió en el 72 que no iba a mandar a sus perros armados. Me llevan con machetes. No tengo nada más que decir. Son los hijos de puta. Son los represores de ayer, son Díaz Ordaz. Hoy están sirviendo ellos a Díaz Ordaz, como con Díaz Ordaz sirvieron otros que se habían fingido de izquierda, no sé, en la huelga de los ferrocarrileros en el 58, o en el movimiento de los médicos. Esa misma izquierda que luego era la de Cristo, el que diseñó la política de Reagan, él había sido un distinguido trotskista. Los traidores de la izquierda son los peores derechistas. Y el gobierno de México está hoy absolutamente empapado de traidores que alguna vez estuvieron en la izquierda junto a mí y que hoy están del otro lado de donde yo me quiera poner, porque nunca me voy a poner del lado donde están ellos. Y se los he reclamado. Y me cuesta mucho trabajo dar nombres. Pero creo que es un momento de empezar a reclamarles a algunos. Lo hice con Pedro Miguel, lo hago con Paco Taiba, a quien tanto le debo, a quien tanto cariño le he tenido, quien tanto hizo por mí, y no lo puedo negar, ni lo negaré nunca, porque soy un hombre honesto y de bien. Paco, puedes vivir con esto. No me jodas, compadre. Dijo Claudia que todos esos vídeos son inteligencia artificial hecha en el extranjero por el complot en contra de Morena, porque la cuarta transformación es lo más importante que ha ocurrido en la historia de la humanidad y hay un esfuerzo internacional, mundial, de todas las fuerzas oscuras del planeta para acabar con ellos. Yo digo que el gobierno morenista no es socialista, no lo es, no tiene un solo rasgo socialista, no tiene un solo rasgo de izquierda, ni uno. Y desde que López Obrador estaba en campaña en 2017 dijo las cosas que lo separaban a él de la izquierda. Luego se finge de izquierda, allá ellos. Que algunos estuvieron en la izquierda, sí estuvieron, y se les quitó. Y al igual de Maduro o Castro en Cuba, mira, Castro era comunista. Y Cuba tiene un sistema comunista. Maduro no, tanto Chávez como Maduro crearon un populismo narcisista, depredador, corrupto, que no está dominado por ninguna ideología. Cuba sí estuvo dominada por una ideología y yo he estado allí. Cuba es la izquierda que no quiero, la izquierda revolucionaria, pero sí es izquierda. Es izquierda revolucionaria y autoritaria. Yo creo que hay una izquierda democrática y una izquierda que puede vivir con la democracia y no necesita la dictadura. Pero si yo digo que Morena no es izquierda es porque no lo es. Y no le veo parecido ni con Maduro ni con Castro.
El derecho a la protesta se debe defender. Preocupa que las fuerzas del orden se volteen contra la población. En Perú mataron a manifestantes. Estamos a esto de que mueran manifestantes en México otra vez. Las policías de nuestros países son una lacra. No, pero no es la policía. No es la policía. La policía obedece órdenes. Lo que hicieron los policías en México el pasado sábado fueron órdenes de Clara Brugada, de Claudia Sheinbaum y de su tropa de zánganos. Dice Ana Figueroa, comparto tu sentir con respecto a la represión. Además, siento demasiada impotencia al ver la prepotencia y menosprecio que este gobierno muestra. La vida de varios jóvenes ya se arruinó. Porque estos miserables, a estos chicos, porque no a los del bloque negro que no tienen detenido a uno solo, ya se preguntará usted por qué. O eran provocadores, o eran muy listos de la derecha y se escaparon, o eran simplemente locos. Son las tres posibilidades. Pero los chicos que fueron detenidos y ninguno de los cuales parece ser una amenaza para la nación, están acusados de tentativa de homicidio. Tentativa de homicidio. Por favor.